Aquí estamos. Bueno, pues, buenas tardes, porque sí que se escucha. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar acompañándonos en la presentación de una filosofía del miedo de Bernat Castañ Prado. Aprobado la pronunciación del apellido. Muchísimas gracias, por supuesto, por estar acompañándonos. Gracias a la librería Rafael Alberti. Muchas gracias a Carlos Javier González Serrano, nombre también. La verdad es que es un placer poder escuchar esta conversación entre Carlos Javier, que es filósofo, es divulgador de la filosofía en ámbitos más cercanos a la academia, pero también en medios de comunicación, etcétera, siempre desde el entusiasmo y al mismo tiempo desde el rigor y desde la hondura, pues en ese diálogo, ¿no? y en esa pregunta a Bernat con este libro que fue finalista del Premio Nagrano de Ensayo. Bernat es profesor de la Universidad de Barcelona, es escritor, por supuesto, en el campo del ensayo, también en el de la poesía. Creo que es algo que se nota en la escritura de este libro, que es un libro que está continuamente, yo creo que dando la mano, ¿no? Tendiendo la mano a quien lo está leyendo para iniciar esa conversación. Sí, bueno, os dejo con ellos y con este diálogo. Muchas gracias, Elena. Buenas tardes a todo el mundo por venir. Para mí es un absoluto placer estar presentando un libro, no solo de un autor que me parece fundamental para pensar hoy y para pensar la filosofía hoy, Bernat Castañ, como ha dicho Elena. Yo también tuve que pedir ayuda para la pronunciación del apellido porque no estaba muy seguro de ese Castagni, cómo se pronunciaba, pero una amiga catalana me indicó un poco el camino. Y de caminos vamos a hablar, en realidad. Vamos a hablar de caminos. Voy a intentar plantear esta presentación, vamos a intentar plantearla como una conversación, como un diálogo, porque al final de eso va la filosofía también, un intercambio de palabras que al final tienen mucho que ver con un camino, con un método. Al final, siempre me acuerdo mucho últimamente, no sé por qué, de Descartes y del discurso del método. Método, en latín, no significa otra cosa que camino. Es una senda que tenemos que trazar. Es un camino, una vereda que tenemos que transitar. Y además es muy curioso, se lo está diciendo ahora a Bernat, que haya anotado las preguntas que le iba a hacer a Bernat, al propio autor de esta filosofía del miedo, en un libro que justamente lleva por nombre Consuelo de la filosofía, que es un clásico de la filosofía, de Boecio, alguien que estaba encarcelado y cuyo único consuelo precisamente era la filosofía. Hoy estamos sintiendo miedo por muchas cosas, miedo por muchas circunstancias muy diversas, y la filosofía de algún modo nos puede ayudar, por lo menos, no sé si para encontrar respuestas, pero sí por lo menos para encontrar las preguntas adecuadas. Podría decir muchas cosas al principio, pero prefiero lanzarte la pregunta tal cual y darte las gracias de nuevo por haber escrito este fantástico libro. Antes que nada, perdona, Bernat, voy a crear un poco de expectación antes de que hable el autor. Me parece que durante todo este tiempo de pandemia, esperando que sea la última, viendo las últimas noticias, bueno, en fin, no hablemos de eso, el asunto es que durante todo este tiempo se ha acudido, y yo es lo que he visto, a mí me han llamado de medios de comunicación, de tele, de radio, aquí también hay compañeras, Josefa Ros Velasco también, autora, que nos han llamado de medios a la gente de filosofía para buscar un sentido a aquello que nos estaba ocurriendo. No estaban llamando a psicólogos, no estaban llamando a sociólogos, no estaban llamando a gente de ciencias sociales, estaban llamando a humanistas, estaban llamando a gente que de alguna manera nos diera un horizonte desde el que pensar y hacia el que encaminarnos. Y esto me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué digo esto? Porque pienso que esta filosofía del miedo es un libro absolutamente fundamental para entender por qué hoy sentimos ciertos miedos, por qué el miedo puede llegar a ser incluso una emoción positiva, pero tiene un reverso negativo, un reverso tenebroso, como dirían personajes de Star Wars. Y por qué, ante todo, tenemos que pensar. ¿Por qué el imperativo del pensar?
no solo del pensar, sino del pensarnos en nuestra propia circunstancia, lo que está ocurriendo. Esto con mis alumnos es muy pesado, que me da mucha alegría ver alumnos de cuarto de la ESO, 15 y 16 años, gente de filosofía escuchando una presentación. Muchísimas gracias. Esto también muestra que necesitamos pensarnos. Hay chavales jóvenes, hay gente de todas las edades, necesitamos pensarnos, necesitamos hacer filosofía más que nunca. La primera pregunta que te lanzó, Bernat, sin alargarme más: ¿por qué escribir filosofía sobre el miedo? ¿Por qué escribir un libro sobre el miedo? Bueno, antes de nada, dar las gracias a la librería Alberti y también a Elena y a ti, Carlos, por haber estado aquí, por acompañarme. Y bueno, sobre el miedo, pues evidentemente hay diferentes razones pues, personales. Yo tengo, como todo el mundo tiene sus miedos, y hay razones colectivas. Nuestra época tiene unos miedos particulares. No creo que estemos más asustados que otras épocas, la verdad. Me parece que en la época medieval estaban aterrorizados por la cercanía del apocalipsis. Luego también cuando morían, pues mucha gente creía realmente que podía ir al infierno. Nosotros, seamos o no creyentes, tenemos una vivencia un poco menos aterrorizada de lo que es la vida post-mortem, ¿no? Es algo más vago y más... Entonces, había unos miedos, y luego en el siglo XX pues había otros miedos: la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la crisis de los misiles, la Guerra Fría. Bueno, es decir, siempre hemos estado asustados. Lo único que cambia es un poco la morfología de los miedos. Y sí, yo tenía unos miedos particulares. Uno en particular me daba miedo escribir, y la mejor manera de enfrentarme a él era escribir un libro, al menos. Entonces era un ejercicio para mí particular, de decir, a ver si consigo acabar esto en estos términos, y así yo habré superado, más que superar, a mí me gusta más pensar en convivir con el miedo. Como tú decías, el miedo tiene un aspecto positivo. Por eso forma parte de un complejo mecanismo de información y de motivación, dentro del cual entran otras muchas pues, sentimientos o sensaciones aversivas y también pues, placenteras. Es decir, la alegría, dice Bergson, que es la señal de que tu vida está aumentando de potencia. Bueno, lo diría Spinoza antes. La tristeza es una información de que tu vida pues, está sucediendo algo que quizá debas cambiar. Y el gran problema es si no es tanto esos sentimientos o sensaciones que son perfectamente adaptativas o funcionales, sino el problema es si no respondemos a ellos con una acción. Es decir, si estamos tristes y no respondemos con acción o con un duelo, pues caemos en la melancolía. Si tenemos miedo y no respondemos con acción, pues nos quedamos paralizados o lo que sea. Entonces, sí, para mí era importante aprender a convivir con ese miedo, no eliminarlo, sino tenerlo ahí incorporado. A mí hay una imagen que me gusta mucho. En Francia hay un castillito, de los muchos que hay, donde hay una esfinge, y debajo de la esfinge hay un cartel donde pone Sphinx Avedomi, que es como ten una esfinge en tu casa. Entonces, que es muy bonito y es un símbolo del escepticismo humanístico, que decía, bueno, aprende a vivir con el misterio. Es decir, no tienes que matarla, no tienes que responder a su enigma para que ella se lance, ¿no? Montaña abajo. Lo que tienes que hacer es adoptarla, vivir con ella. Y hay como una especie de la idea de cuál sería la mejor manera de domesticar una esfinge. Pues con el miedo igual, sería más que una esfinge, sería otra cosa, no sé, algo terrorífico, un grifo, un dragón, pero me gustaría convivir con él. Y estoy pensando, a medida que hablas, has hablado del miedo paralizante, has hablado de que el miedo nos paraliza de alguna manera y de que neutraliza o cortocircuita la posibilidad de la acción. Todos los que estamos aquí hemos sentido miedo alguna vez y hemos sabido lo que el miedo hace de nosotros marionetas emocionales o afectivas, de manera que no podemos contar con todas nuestras herramientas intelectuales, nuestras potencias afectivas, emocionales, para poder actuar precisamente. Y me gustaría preguntarte por el componente, digamos, político de esta emoción del miedo, entendiendo política no en términos politológicos, sino en términos de lo que Hannah Arendt llamaría el espacio público. Es decir, el miedo como emoción paralizante. Hannah Arendt comentaba que el ágora, el espacio de la polis,
el espacio donde nos reunimos, es espacio público, espacio común, porque es allí donde nos reunimos para intercambiar palabras y acciones. El miedo, de alguna forma, y lo planteas magníficamente y por extenso en el libro, nos paraliza. ¿Qué potencia paralizante o qué potencia incapacitante tiene el miedo a la hora de reunirnos los unos con los otros, de intercambiar esas palabras y esas acciones? ¿Por qué el miedo nos paraliza? Sí, pues a mí con esto del ágora me gusta recordar que el ágora es un espacio vacío, ¿no? Nosotros tenemos la expresión, ¿no?, heredada sobre todo del barroco, ¿no?, del horror vacui, ¿no? Tenemos miedo al vacío. Para empezar, el ágora es el único lugar vacío y es el lugar vacío que es el centro de toda la polis, de modo que ese vacío simboliza un vacío cognoscitivo. Es decir, ahí no existe la verdad. Aquí lo que existe son muchas voces y nadie tiene la verdad única. A eso le tenemos mucho miedo, a no saber cuál es la verdad. Entonces nos inventamos, tenemos fantasías compensatorias de corte dogmático para compensar la incertidumbre que nos duele tanto. En ese espacio vacío, digámoslo así, tampoco unos dominan sobre otros, hay una especie de diálogo y es un espacio donde se reúnen todos. Entonces, bueno, para empezar me gusta la idea de ese vacío al que se supone que le tenemos miedo, es el verdadero espacio donde se construye el tejido político. Y después sobre la cuestión del miedo y sus usos políticos, pues de un lado me gusta recordar a Spinoza, ¿no?, que tiene en su tratado teológico político, pues dice que de algún modo el dominio sobre un pueblo no se basa exclusivamente en la fuerza física. La fuerza física es muy cara, dura poco y no puedes mantener a un pueblo mucho tiempo sometido con fuerza física. Lo tienes que someter mediante otros medios y uno de esos medios es insuflarle, por así decirlo, la impotencia o vaciarlo de potencia, poner un poquito de kriptonita por encima. Y entonces, para reducir su potencia, lo que hay que hacer es, según su terminología, pues difundir las pasiones tristes, porque para él las pasiones tristes son aquellas que reducen nuestra potencia. Por ejemplo, la envidia es una pasión triste porque reduce tu potencia. En vez de aprovechar lo que admiras del otro para emularlo y mejorarte, eso aumentaría tu potencia. La admiración es una pasión alegre, la envidia es una pasión triste porque lo que hace es hacerte sentir más indigno, inferior y bueno, de algún modo reduce tu potencia. Pues bueno, la cuestión es que el poder lo que haría sería difundir esas pasiones tristes y una de ellas, quizá la más triste de todas las pasiones, dice, es el miedo. Bueno, eso serviría un poco para convertirnos a todos, para paralizarnos y dominarnos. Y luego hay una segunda estrategia que me parece que es fundamental, que es dividir la sociedad, como se hacía en las concepciones más aristocratizantes, que es decir que hay una parte de la sociedad que son los nobles, que participan de alguna serie de virtudes, una de las cuales es la andreía o el valor. Y luego está el pueblo, que no tiene esas virtudes, se define por la falta, la ausencia de esas virtudes, no son sabios, no son justos, no son valientes, no se pueden organizar y por lo tanto no merecen gobernar. Entonces, en la distribución de lo que son las virtudes y en particular del valor, hay una justificación política. El pueblo es cobarde, reaccionaría de forma histérica y desordenada a cualquier problema. Tiene que haber una élite que sepa controlarse, que les domine, ¿no? Entonces, me parece que esos serían como dos de los de las vías del poder, de los usos del miedo que realizaría el poder. Y estoy pensando también, voy a leer un pequeño fragmento en la página 22 de esta Filosofía del Miedo de Bernat Castañ, y dice Bernat: el miedo es una especie de eclipse cognoscitivo que cubre nuestros sentidos con una niebla amenazadora, que solo cuando se retira nos deja volver a ver con cierta claridad. El miedo como una especie de niebla que se cierne sobre nosotros y que no nos deja operar, no nos deja actuar. Volvemos otra vez a la incapacidad para actuar cuando el miedo aparece. Estoy pensando acabas de mencionar a Spinoza, y estoy pensando, porque últimamente estoy en primero de bachillerato, estoy dando todas las escuelas postsocráticas, estoy hablando del epicureísmo, estoy hablando del estoicismo, estoy hablando del cinismo, y claro, los chavales me preguntan, pero claro, profe, estos filósofos hacían
alguna otra cosa que no fuera pensar. Y yo le decía, sí, claro, pensaban, pero para poder vivir mejor, para poder alcanzar la felicidad, para alcanzar el bienestar, para alcanzar la virtud, para alcanzar el bien, la justicia, la bondad. Tú tratas mucho de Epicuro, que es una de esas escuelas postsocráticas, y me gustaría preguntarte por Epicuro, porque Epicuro ha sido tradicionalmente una figura bastante denostada, bastante maltratada, con esto de que nos lanza a un placer supuestamente desenfrenado. ¿Qué nos podría decir hoy Epicuro como medicina, digamos, el que fue tan amigo de los fármacos, digamos, anímicos? Invito desde aquí a leer a todo el mundo las cartas a Meneceo, que es lo que nos ha quedado casi de la obra completa. Epicuro escribió muchísimo, pero se ha perdido casi todo, y han quedado las cartas a Meneceo. Es una lectura que recomiendo muchísimo, esta filosofía del miedo, y después las cartas a Meneceo de Epicuro, o al revés, da igual. Pero en cualquier caso son dos lecturas absolutamente imprescindibles. Y me gustaría preguntarte qué nos puede enseñar hoy Epicuro, ese hedonismo moderado, digamos, o ese hedonismo razonable o razonado, pasado en cualquier caso por el logos, por nuestra razón, por la palabra, que no sea un placer absolutamente desaforado. ¿Qué nos puede enseñar hoy Epicuro para afrontar el miedo, para afrontar todas estas acciones, todas estas, digamos, incapacidades a las que nos afronta, a las que nos enfrenta el miedo? Sí, pues Epicuro, para empezar, en griego una de las traducciones del nombre Epicuro es el que socorre o el que salva. Es decir, pues se le puede llamar el Salvador. Y por eso sus casi 300 libros fueron quemados, no se perdieron, fueron destruidos sistemáticamente o no copiados y dejando que se destruyesen, porque de algún modo era uno de los pocos filósofos que podía hacerle competencia, digámoslo así, al cristianismo. Pero lo curioso es que Erasmo, ahora no sé contar, soy de letras, 2000, o sea, 1000 y pico años después, en el coloquio, uno de sus coloquios, el último, que se titula El Epicúreo, dice: Jesucristo fue el mayor epicúreo. Lo cual era una gran provocación en esa época, porque en toda la Edad Media llamar a alguien epicúreo era llamarle ateo. Entonces lo curioso es pensar cómo puede ser que Erasmo, que era sacerdote, un cristiano sincero, pueda decir que Jesucristo fue el mayor epicúreo. Entonces, en ese arco entre el epicúreo salvador y este Jesucristo epicúreo, es interesante pensar las relaciones o las competencias también entre el epicureísmo y la religión, ¿no? Entonces, para empezar, Epicuro considera que, bueno, ahora no voy a hablar de Epicuro, si no estamos, bueno, si no nos alargaríamos mucho, pero es muy interesante. Si podéis leerlo o informaros, vale mucho la pena. Simplemente decir que es cierto que Epicuro defiende una doctrina hedonista viene de hedone, que quiere decir placer. Ahora bien, para él el placer no es solo el placer físico, es también placer espiritual. Para empezar, eso es muy importante. Así que hay tanto placer en comer o en beber bien, como en hablar de filosofía con unos amigos, o en contemplar una puesta de sol o leer un buen libro. Luego, el placer no solo es positivo, es decir, no solo está el placer de beber, ¿no?, activo, sino también es un placer negativo, es decir, está el placer de no emborracharse, está el placer, por ejemplo, en mi caso, de no empacharse, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es tanto activo como negativo. Y luego el placer, más importante todavía, no es solo individual, es colectivo. Es imposible que uno sienta placer de forma exclusivamente individual. Entonces, claro, cuando ampliamos la noción de placer de este modo, entonces esa filosofía ya se puede convertir en lo que se ha llamado una soteriología laica. Soteriología sería una doctrina de la salvación, y laica quiere decir una salvación no en el otro mundo, sino en este mundo. Esto es, una persona estaría salvada si consigue que el placer domine o de algún modo sea más abundante que el dolor en su vida. El dolor nunca se eliminará, pero consigue simplemente una compensación. Y en cambio su vida será condenada si el sufrimiento psicológico, físico, etcétera, etcétera, domina sobre el placer psicológico, físico, colectivo, ¿no? Entonces, claro, es una propuesta muy potente, que llegado el momento, pues entrará en colisión, digámoslo así, con otras propuestas de corte religioso, soteriologías trascendentes. Entonces, de un lado eso, entonces no es extraño que se lo haya demonizado, ¿no?
hasta el punto de que a los epicúreos se le llama los cerdos. Y Gregorio de Nisa hay un momento en el que dice que son cerdos porque les falta una vértebra en el cuello, y entonces no pueden levantar la cabeza y solo ven el mundo material, pero no saben ver el mundo espiritual. Y a mí me gusta, hay toda una corriente que intenta girar esa demonización. De un lado Horacio dice yo soy de la piara de Epicuro, y del otro lado Cyrano de Bergerac tiene una novela que se titula El otro mundo, en la que se imagina, bueno, un hombre que viaja a la luna donde viven unos caballos sabios, y estos caballos sabios juzgan a este hombre que acaba de llegar y se preguntan si es un ser humano o no, porque son ellos los seres humanos, se ha invertido todo. Entonces lo bonito es que uno de esos caballos gira a Gregorio de Nisa y dice, ¿no os fijáis? El hombre tiene una vértebra de más, y no es como nosotros, que nos sabemos contentar con la madre naturaleza. Y ellos, que son desagradecidos con ella, están siempre mirando hacia arriba, rebuscando en las tinieblas del cielo, entonces haciendo un giro. Entonces ahí está ese contraste, de algún modo, entre una propuesta, digámoslo así, de la salvación trascendente, que fija la salvación en algún tipo de más allá, y luego la propuesta de Epicuro, que es fijar la salvación en el aquí y ahora, en el reino de este mundo. Claro, hablando de Epicuro no podemos no hablar de felicidad. Inevitablemente tenemos que hablar de felicidad. Epicuro, uno de los grandes objetivos que se proponía como pensador, y sobre todo como pensador que lleva a la práctica su propio pensamiento, era que llegásemos a ser felices, más o menos, en la medida en que podamos llegar a ser algo así como felices. Y en tu libro también llega un momento en el que, no sé si decir que criticas, pero sí por lo menos cuestionas y polemizas con todas las nuevas espiritualidades, digamos, que están surgiendo, de autoayuda sobre todo, que tienen que ver con mensajes a los que estamos todos absolutamente acostumbrados, del tipo hay que ser feliz a cualquier precio, tienes que ser feliz, la felicidad está a tu alcance, esté donde esté, pero está a tu alcance. Nos están lanzando continuamente mensajes de manera que es el sujeto, digamos, quien tiene que hacerse cargo, esto lo cuentas perfectamente en el libro, es el sujeto a quien se culpabiliza al final. No es la estructura socioeconómica, no es la estructura jurídica, no es la estructura del tipo que sea, me da igual, cultural incluso. No son las superestructuras, si nos queremos poner marcianos o marxistas, pero en cualquier caso es el sujeto el que tiene la responsabilidad de, bueno, léete un libro de autoayuda y a ver si puedes solucionar un problema que quizá no sea individual, quizá por no decir probablemente. ¿Qué ocurre con todas estas doctrinas, digamos, por llamarlo de alguna manera, esto de doctrinas o de chalecos salvavidas que nos están lanzando continuamente desde la autoayuda, que nos están diciendo, no, te puedes salvar de cualquier manera si crees que te puedes salvar? Es decir, es una especie de pensamiento mágico, digamos, que nos está diciendo constantemente que si crees mucho, puedes con ello. Bueno, pero es que hay veces que no se puede. Hay estructuras que no se pueden superar desde el punto de vista individual, desde el punto de vista de un sujeto sufriente, entendiendo por sufriente en el sentido más puramente heideggeriano, de estar arrojados a un mundo en el que tenemos que bregar con las condiciones laborales, condiciones antropológicas en general, con una pareja, tenemos que bregar con el mundo, tenemos que pelearnos con el mundo. ¿Dónde quedan todos estos salvavidas de autoayuda en tu libro? ¿O dónde deben quedar o cómo las tenemos que ver en un escenario en el que el miedo siempre está presente, como es la vida humana? Bueno, yo tengo algún amigo que se ha sentido un poco como, no ofendido, pero herido, porque al ver el ataque que realizaba contra la autoayuda. Es decir, a mí me ha ayudado, hay ocasiones en las que me ha consolado, y la verdad es que en ningún momento farmacología de la academia o están mirando al cielo o lo que sea. Entonces es normal que si no ha habido una difusión de otros discursos, de otras doctrinas, yo creo que más interesantes, es normal que la gente vaya a lo que tenga, ¿no? Entonces, de un lado eso. Lo que sí criticaré sin ningún tipo de duda es
a toda la industria, a la gente que se puede aprovechar de eso, que de algún modo está aprovechándose de un sufrimiento y no está respondiendo de buena fe, sino lo que está es pues, vendiendo gelocatiles a 10 euros o lo que sea. Es decir, un tratamiento totalmente analgésico y con unos daños iatrogénicos brutales, porque lo que hacen es, en vez de curarte, es arrojarte hacia ti mismo, o sea, devolverte la culpa, aislarte de los demás y sentirte, bueno, hacerte sentir mal. A mí me gusta mucho una idea de Chesterton que me gusta mucho. Entonces hay un momento en el que dice, bueno, el que sufre de una obsesión no puede razonar con él, no puedes decirle, no pienses en lo que estás pensando, porque el mero hecho de decirle no pienses ya está pensando en ello. Al paranoico no le puedes decir, no te está persiguiendo nadie, porque en el momento que dices no está persiguiendo nadie, él piensa que tú estás conchavado con los otros para cometerle que te están persiguiendo. Y al depresivo, al deprimido, no puedes decir, hay muchas razones para vivir, porque entonces ve que tú ves esas razones y él no, y se deprime todavía más. Entonces, no hay. Y eso es un poco lo que hace autoayuda, es decir, te hace, en el fondo, te hace sentir mejor. Uno tiene unos daños colaterales que en un primer momento no los ves, pero en el fondo lo que te están diciendo es que tú eres un pringao, no te sabes reinventar, y entonces claro, eso es peligrosísimo porque acaba hundiendo. ¿Qué dice Chesterton? Que es muy bonito, dice, frente al depresivo, frente al obsesivo, frente al paranoico, lo que necesitas es aire, ¿no? Lo que necesitas es ventilar, o sea, cambiar de tema, hablar de otras cosas, una gran diversidad, detalles, narrar, no sé si habla de Sheresade, pero es la cura, en su caso, mediante la narración, y yo creo que mediante las ideas, mediante la observación de la naturaleza, mediante de la naturaleza humana o natural, ¿no? Mediante la literatura, lo que necesitamos es ese aire, ¿no? Evidentemente, hablo de males, digámoslo así, que son competencia de la filosofía. Luego hay otros males que sí, son competencia de la psicología, y eso está bien. El problema yo creo que es un problema más de fronteras, de competencias. La psicología tiene unas competencias, la filosofía tiene unas que tendrían que ser mucho mayores de lo que son, la religión tiene unas que deberían ser quizá un poquito más pequeñas de lo que son, la autoayuda debería desaparecer, pero ahí hay un descampado en el que hay que entrar a bregar, como decías tú, y recuperar, no solo para la filosofía, literatura, para el arte, es decir, para las humanidades también para las ciencias, es decir, la observación de la naturaleza es un ejercicio filosófico en sí mismo. El mismo Séneca, cuando es mayor, está enfermo, se retira y escribe sus cuestiones naturales, que son preciosas, que es una observación de la naturaleza que tiene siempre su corolario así, filosófico, y la verdad es que es muy consolador. A él que le duele, que sabe que se va a morir, la observación de la naturaleza le consuela. Entonces, bueno, es otra consolación más. Estoy pensando también, has mencionado la palabra narración, has hablado de narración, y todos los que estamos aquí somos una narrativa. Al final somos el cuento que nos contamos sobre nosotros mismos, sobre lo que han hecho de nosotros, sobre lo que nosotros hacemos sobre nosotros mismos. Somos narraciones. El miedo muchas veces también nos impide contarnos la historia que quizá merezcamos tener o la historia que merezcamos ser. Y yo te quería preguntar, porque es un tema que también tratas por extenso en Filosofía del Miedo, si hay una falta hoy de narrativas, porque quizá la gente está apelando a todos estos discursos de autoayuda, a puedes llegar a ser la mejor versión de ti mismo, que nadie lo duda, pero claro, el medio es lo que está en cuestión, cómo llegas a ser la versión de ti mismo y si tienes las condiciones socioeconómicas, laborales, para poder ser la mejor versión de ti mismo. Entonces te quería preguntar si crees que hay falta de narrativas. Narrativas, has hablado ahora de la religión, ahora se habla de que hay una especie de decadencia de los valores religiosos, digamos, o de las narrativas religiosas que no están enganchando tanto a la gente joven, y digo la palabra enganchar con todas las de la ley, con toda la intención. ¿Y por qué se está enganchando tanto ahora, por ejemplo, la filosofía? La filosofía está enganchando ahora a muchísima gente. Hay filosofía por todos lados. Estamos en la tele, hay documentales, hay libros incluso sobre filosofía. Hay filosofía por todos lados. No nos faltará un relato que quizá nos puede dar la filosofía, en tanto que nos da la autonomía a nosotros para poder crear nuestro propio relato de nosotros mismos. Sí, yo creo...
yo creo que la filosofía en alianza con la literatura, porque me parece que van estrechísimamente unidas, y eso es algo que sí que, si puedo, me gustaría como hablar de esa conexión entre filosofía y literatura, que es de algún modo normalmente pensamos esta relación entre filosofía y literatura como dos formas de conocimiento diferentes, una más intuitiva, otra más racionalista o más racional, pero a mí me gusta pensarla de una manera más orgánica, así que forman parte de un mismo cuerpo, o serían como las dos piernas de un mismo caminar. Y es que, de algún modo, la filosofía generaría, digámoslo así, ideas que necesitan ser incorporadas en un tipo de existencia. El problema es saltar eso, ¿no? Es saltar de la teoría a las ideas. Yo he hecho un libro que es Teoría de la Práctica, ¿no? Que eso es otra cosa es la práctica, ¿no? Y entonces, esto era esencial en el mundo antiguo. Por ejemplo, ahora que decías de los epicúreos, los estoicos, que lo que pensaban era conformar formas de vida, tanto es así que hay una escuela filosófica que no tenía teoría, que era solo un estilo de vida, que eran los cínicos. Los cínicos no tienen teoría, solo tienen una forma de vida. Eso es la demostración de que si hay algo esencial en la filosofía antigua, por lo menos, no era la teoría, que era un medio para producir un efecto de existencia, sino que era solo la práctica. Entonces, a mí me parece que para saltar de la teoría a la práctica, hace falta una serie de mecanismos que consigan encarnar esas ideas en un tipo de vida. Y esa encarnación se produce en parte mediante mecanismos literarios, poéticos o retóricos. Es decir, Epicuro que hablamos, Epicuro lo que hace, tiene una doctrina, pero condensa en esa doctrina una especie de tweets, que son frases, que son sus máximas, que están muy trabajadas desde un punto de vista retórico para que tú las puedas recordar, las puedas meditar y las tengas progeirón, que quiere decir a mano, siempre a mano, en cualquier situación de tu existencia, ¿no? Entonces, esas máximas, poemas, narrativas, meditaciones, descripciones, hay toda una serie de elementos literarios que permiten que esa idea se traduzca en otra cosa. Y luego, la filosofía, a mí me parece que no solo está ahora in the air, ¿no? En todas partes, sino que estaba antes in the air en el sentido de los medios de comunicación, en el sentido de que hay mucha filosofía en la ideología, en la propaganda, en la autoayuda. Lo que pasa es que la filosofía está en malas manos. Está en malas manos, pero hay mucha filosofía. Es decir, nos comen el coco con ideas, con doctrinas, con máximas, es decir, tenemos la cabeza llena de lo que podríamos decir una doctrina. Y utilizan exactamente las mismas técnicas, máximas persuasivas para convencernos, repetición, meditación bajo diferentes formas, ejercicios espirituales bajo la forma de pues, los coach, estas cosas que hacen las empresas. Es decir, te comen el coco por todas partes, eso es filosofía. Eso es filosofía. El problema es que es una filosofía puesta en malas manos, lo que hay que hacer es robársela. Bien. Bien, hay que ejercitar el robo. Digo, en el libro hablas de mercaderes del miedo. Antes te has referido a ellos sin denominarlo de así. En el libro, Bernat habla de estos mercaderes del miedo, que son quienes mercadean con ese miedo, quienes hacen del miedo un instrumento político, económico, sociológico, psicológico, lo estás mencionando ahora. Y querría preguntarte, me gustaría descender ahora, siendo absolutamente epicúreo o incluso cínico, descendiendo al mundo y preguntarte cuáles crees que son nuestros miedos hoy, porque analizas varios de ellos. Te puedo preguntar, en primer lugar, o por un lado, quiénes mercadean con nuestro miedo, y de ese mercadear, ¿qué miedos se desgajan? ¿Cuáles son nuestros miedos hoy y cómo los podemos afrontar, digamos, desde la filosofía? Es decir, ese recorrido, digamos, genealógico que transita el miedo, desde los mercaderes del miedo, quienes nos hacen sentir miedo, quienes nos hacen sentirnos indefensos, inactivos, inoperantes frente a ese miedo. Después, ¿qué miedos sentimos en virtud de esos mercaderes del miedo? Y por último, ¿qué podría hacer la filosofía hoy por nosotros? Ya que el libro es una filosofía del miedo. Uy, una pregunta. Bueno, pues a mí me gusta mucho lo que dice Lucrecio de la naturaleza, que dice que el miedo es un aguijón invisible.
y él considera que ese aguijón invisible es el que nos mueve, nos inquieta, como si fuese un tábano a un caballo, nos tiene inquietos constantemente, y a partir de él construye todos los otros miedos. Pero es el aguijón invisible para él es el miedo a la muerte, ¿no? Ahora bien, para decir el miedo a la muerte, claro, yo que soy hipocondríaco lo entiendo muy bien, no sé, hay gente que está enferma y lo entiende muy bien, o hay gente que está en guerra y lo entiende muy bien, pero me parece que es importante distinguir entre la muerte como suceso y la muerte como proceso. La muerte como suceso sería simplemente el momento en el que te mueres, y luego la muerte como proceso sería aquello que decían los clásicos de todas hieren, solo la última mata. Pero tú has ido muriendo progresivamente. Has ido muriendo porque ya no eres el niño que fuiste, no eres el joven que fuiste, pero algo más todavía, yo creo que más preciso todavía es cuando tú, por ejemplo, si yo no me hubiese atrevido a escribir este libro y como yo me había propuesto, pues olvídate de la escritura y serás más feliz con tus clases y ya está, pues si hubiese muerto una parte de mí, porque hay una esperanza que ya a la que hubiese renunciado. Entonces hay toda una serie de decepciones, tristezas, renuncias, desampliado. Y yo creo que eso es de algún modo, sí, es lo que nos mueve. Ahora bien, eso se traduce luego, pues, claro, para mí es un lujo, quiero escribir o no quiero escribir. Hay otros miedos donde tu potencia se ve reducida porque puedes ser despedido de un trabajo, o puedes no ser contratado, o porque te hacen creer que tu país está amenazado por un determinado grupo. Entonces, de algún modo, yo creo que el origen sí que es este miedo a la muerte, entendido como una reducción de tu potencia, pero que esto se va concretando en diferentes escenarios, en diferentes tipos de miedo. Y luego a mí sí que me parece importante también distinguir entre lo que sería la ansiedad y el miedo, ¿no? Que no son exactamente lo mismo, son primos hermanos, pero no son iguales. En el sentido de que la ansiedad no tiene una causa concreta, y tampoco tiene un efecto concreto, un peligro concreto. Tú no sabes lo que te puede pasar y no sabes quién te lo puede hacer. Es una especie de niebla en la cual oyes un aullido, pero no sabes dónde está el lobo ni si te va a morder. En cambio, el miedo sí que tiene una causa concreta, es decir, tienes miedo a eso y además tiene un peligro, un daño concreto. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, evidentemente, uno prefiere simplemente sentir ansiedad que tener a alguien con un cuchillo delante, normalmente. Pero cuando uno siente ansiedad, se olvida de eso. Y cuando uno tiene ansiedad, por ejemplo, de si le echan o no de su trabajo, hay veces que, desgastado durante meses o semanas por esa ansiedad, que no sabe dónde va a venir el problema, no sabe cómo solucionarlo, desea que le echen, desea que pase aquello que teme, ¿no? Y entonces, de algún modo, tiene una tentación del miedo. Quiere pasar de la ansiedad al miedo, porque el miedo es más concreto y le da una, si queréis, engañosa sensación de control. Yo sé dónde está el peligro y sé cómo tengo que actuar contra él. Entonces, esa tentación del miedo me parece que es la que es realmente peligrosa, porque en nuestra existencia normalmente lo que domina es la ansiedad. ¿Qué pasa? Cuando una sociedad está dominada o atravesada por diferentes ansiedades, puede tener la tentación de querer concretar o cuartear esas ansiedades en miedos concretos. Y, por ejemplo, prefiere, en vez de sentir que el mundo es un lugar complejo, donde hay mucha bondad y mucha maldad, donde es muy difícil conocer cuáles son las verdaderas intenciones de los poderosos, donde uno no sabe realmente cómo puede participar en ello, y es todo un caos confuso, pues frente a eso puede pensar, oye, es mucho mejor tener miedo a los judíos, porque están ahí, es un grupo concreto, hay gente que me dice qué es lo que tengo que hacer, o a las brujas, o al demonio, o a lo que sea. Entonces, tenemos esa tentación de cuartear la ansiedad en miedos concretos. Y eso es lo que me parece el verdadero peligro político. Y los mercaderes del miedo son los que llegan y te dicen, no, aquí no hay bruma, lo que hay es este chivo expiatorio contra el que tenemos que matar. Antes lo he dicho, que lo hemos hablado Elena, Bernat y yo antes de comenzar, que ahora abrimos
Lola, no sé si tenemos... Tenemos unos minutos, vale. No muchos, pero... Vale, no, muy rápidamente quería acabar mis preguntas, por lo menos, digo que ahora se abre un breve turno, aunque sea, si alguien quiere preguntar algo al autor, pero me gustaría acabar con una pregunta personal, Bernat, porque no suelen hacerse preguntas personales a los autores cuando... Y ya que estamos en amistad y en confianza, me gustaría hacerte una pregunta después de leer un fragmento de tu libro, en la página 347, cuando ya está acabando el libro, y creo que es uno de los fragmentos más bellos de este libro. Como decía Spinoza, no podemos luchar directamente contra las pasiones tristes, solo tratar de sustituirlas por afectos alegres. Por eso al miedo solo se lo combate con el conocimiento, la curiosidad, la empatía y la solidaridad. Me parece, bueno, tengo todo de gallina ahora mismo, pero porque me parece que es muy difícil sustituir esos afectos tristes, digamos, por afectos alegres. Pero cuando yo leo palabras tan grandilocuentes, digamos, como conocimiento, curiosidad, empatía y solidaridad, no dejan de ser máximos a los que aspirar continuamente sin querer dejar de aspirar a ellos. O sea, haga lo que haga, yo no puedo dejar. El otro día, de hecho, una alumna de cuarto de la ESO, de ciencias, me decía, profe, es que yo, por mucho que sea de ciencia, por mucho que quiera hacer una ingeniería, yo no puedo dejar de pensar en estas cosas que estamos pensando en clase. El bien, la belleza, la justicia, la libertad. Y claro, yo que pues no me eché a llorar, pues yo qué sé, no. Pero claro, estaba entre orgulloso, feliz, contento y emocionado. Al final, nos tenemos que ver, o nos las tenemos que ver con todas estas potencias alegres y también con las tristes. La pregunta que te quería hacer como autor de Una filosofía del miedo, por cierto, no he dicho que es un libro que se lee absolutamente de corrido, está escrito en forma de aforismos más o menos breves, los hay más breves, los hay más extensos, pero es una lectura absolutamente encomiable desde el punto de vista narrativo. Antes ha hablado Bernat de la similitud entre literatura y filosofía. Creo que es un libro que está absolutamente hecho para leerlo como si fuese una novela en la que se cuenta la historia del miedo en el ser humano, cómo nos atenaza, pero cómo también puede llegar a ser una potencia creadora incluso. O me gustaría decirlo al revés, invirtiendo los términos, cómo puede ser una potencia desgarradora, pero también puede ser una potencia creadora o creativa. A la pregunta que no estoy yendo, como siempre, como decía Sócrates, para la filosofía nunca hay tiempo suficiente, y si no uno se muere, bueno, en fin, vale. Te querría hacer una pregunta que está absolutamente relacionada con el título, como no puede ser de otra manera, y es ¿cuáles son los miedos de un autor que escribe sobre una filosofía del miedo? ¿Cuáles son, porque esto muchas veces humaniza a quien está detrás del libro, a quien escribe, y no solo hace de él un intelectual, un escritor, un erudito, o un profesor, sino también hace de él un ser humano, que estamos viendo que eres más humano que cualquiera de nosotros por cómo cuentas las cosas y por cómo las dices. Pero ¿cuáles son tus miedos, Bernat? ¿Cuáles son los miedos del autor que ha escrito una filosofía del miedo? Bueno, el primero es que no le gustase a mi madre. Yo creo. Sí, pues la tengo un poco de lectora arquetípica. Entonces, era profesora de literatura y una persona muy cabal. Y entonces es como mi lectora, ¿no? Lo que pasa es que casi siempre que escribo no le gusta lo que escribo. Entonces siempre estoy un poco frustrado con este aspecto, en parte porque ella, el humor, por ejemplo, que es algo que yo le daba mucha importancia, pues no lo valora. Piensa que abarata literariamente o filosóficamente un texto. Y yo no me bajo del carro del humor porque me parece que es esencial, a pesar de estar en un campo cultural un poco hostil al humor. Entonces, de un lado, ese era el primer miedo, pero parece que sí, que le va gustando. Está ahí. El segundo era no acabarlo, y para eso lo que hice fue escribirlo muy rápido. O sea, un poco una cosa así, un poco para no pensar, ¿sabes? Aquello con lo que dice Thoreau, cuando patinas sobre hielo fino, solo la velocidad podrá salvarte. Pues igual, pues era como ir rápido y ya corregir después, para disociar lo que era el creador del crítico, ¿no? Que el crítico no le diese tiempo de decir, no, eso es una repetición, una banalidad o lo que sea. Y luego, no, básicamente esos dos, porque no tenía, bueno,
bueno, te lo he contado antes, pero lo cuento igual. Stephen King en su autobiografía habla de él como el miedo a la escritura es el generador de los errores literarios. Tienes miedo de ser superficial, pues te pasas de profundo. Tienes miedo de parecer ignorante o banal, te pasas de erudito. Tienes tal, y entonces él basa todos los errores estilísticos, de narrativos, de concepto, de contenido, en esos miedos. Entonces se trata de escribir sin ese miedo. Claro, eso es fácil decirlo, pero lo que intenté fue un poco, pues eso, desconectar el miedo de hacer una banalidad, y para eso pues pensé, bueno, en eso coincido con Borges, creo que no hay ideas nuevas, ¿no? Es decir, hay diferentes declinaciones o modulaciones de unas pocas ideas básicas que se van repitiendo a lo largo de la historia. Entonces eso me consoló y dije, bueno, pues no pasa nada si no dices nada nuevo, porque total, lo único que tienes que hacer es declinarlo un poco a tu manera, a ponerle más una voz que un contenido, fijarme más en eso. Y después sí que le di mucha importancia a la noción de la amistad, que es algo que hablo mucho en el libro, y era escribir o intentar escribir del modo en cómo hablo con amigos. Es decir, cuando hablas con un amigo no te sientes juzgado, no esperas nada, la mirada utilitaria está totalmente desconectada, y está el humor, te puedes reír de ti mismo, de los demás, está un poco el forcejeo, y entonces todo eso era un modelo, es decir, bueno, pues escribir esto como si estuviese explicándoselo a un amigo. Bueno, y entonces eso fue un poquito... Pues no sé si para terminar hay alguna pregunta por parte del público, si tenemos 3 minutos. Lola. Sí. Bueno, yo muy brevemente. A mí me has tranquilizado mucho cuando has hablado de la muerte. Porque seguía toda la vez. Y de repente cuando he dicho la muerte, he dicho, vale. Es que esto es lo que es una cosa más, ¿no? Que también tenemos que pensar en ella. Y que si conseguimos pensar en eso, ya es la pera, vamos, es lo mejor que puedes conseguir, ¿no? Con el miedo que da, pero al mismo tiempo. Y entonces eso me ha tranquilizado, me ha parecido estupendo, la verdad. Y a partir de ese momento ya me he tranquilizado. Digo, bien, este señor sabe lo que dice, o este amigo. Digo que el miedo, o sea, ahora es una cosa que me acabo de enterar, o sea, sí, puede ser como una filosofía, ¿no? Pero ocurre que si ese miedo no se puede combatir bajo ningún aspecto y se convierte en algo ya demasiado fuerte, se debe de ir a un psicólogo. Yo creo que sí, claro. Yo en ningún momento pretendo que la filosofía invada competencias. Yo creo que si el miedo es paralizador, realmente sí, entonces hace falta un profesional que te pueda dar eso. Sí, yo estoy convencido. Y para todos. Sí. Bueno, me oyes perfectamente. Has hablado de los miedos al escribir el ensayo, pero ¿cuáles han sido los miedos que has experimentado al publicar el ensayo, cuando ya te desprendes de él y en estos últimos meses? No, pues... bueno, cuando llegó el libro a casa... No lo tenías preparado. No lo abrí, no. Cuando llegó la caja con los libros tardé mucho en abrirla y tardé mucho en hojearlos. Eso... Pero la verdad es que tengo que decir que no he estado nada agobiado. La gente que lo ha leído, pues todo el mundo me decía que le había gustado, no sé si porque eran amigos o lo que sea, pero en general la respuesta era buena y me he sentido, en ese sentido, nada de miedo. Y luego también pues considero que este es un ensayo que es lo que es, que es lo que es y que tiene unos objetivos concretos y no le pido más que eso. Con que consuele y haga pensar y mueva ideas ya me bastaba. No deseo algo. Bernat, ¿puede ser el miedo un antídoto contra el aburrimiento? Pues sí, yo creo... he estado leyendo tu libro sobre el aburrimiento y la verdad es que he visto muchas conexiones, y una de ellas es que tú planteas el aburrimiento de una manera semejante a como veo el miedo, que es un mecanismo de información
informa de que algo no funciona en tu vida, por eso esa sensación, y yo creo que de lo que te informa es que tus potencias no se están ejerciendo, en una especie como de desazón, y luego que esa información, ese mecanismo no solo te informa, sino también te motiva, te lleva a hacer algo con eso. Entonces, evidentemente, en las acciones a las que lleva el aburrimiento, pues pueden ser positivas, me imagino, y luego negativas, pueden ser de corte más autodestructivo, y quizá ahí, en ese abanico, entre el miedo. Pero a mí me gusta mucho el miedo dentro del contexto de la aventura, porque la aventura que Simmel, ¿no?, describe como una especie de isla que es una unidad de sentido en el océano, digámoslo así, de la prosa de la vida, y dentro de esa y luego esa isla de sentido es productora de identidad, en el sentido de que te hace saber quién eres, te hace estar en contacto con la realidad de un modo diferente. Entonces, por eso todos tenemos aventuras fundantes, ¿no? Antes se tenían de la mili o de no sé qué, luego las aventuras del instituto, pero muy importante tener aventuras. Pero un elemento fundamental de la aventura es el peligro, y junto con el peligro el miedo. Entonces, si no hemos experimentado el peligro y el miedo, hay una carencia en nuestra propia identidad, no nos hemos podido fundar. Y entonces me parece que quizá no sé, por eso, gente que ha sido demasiado hiperprotegida, que nuestra sociedad está hiperprotegida, pues de algún modo quizá hay esa falta ese vacío fundante, que es el que nos hace pues idealizar la aventura que hemos tenido, ¿no? Por ahí, no sé. Quiero preguntar una cosa. Para ustedes es más el miedo de un filósofo y la fobia de un psicoanalítico, de una psicoanálisis, ¿es algo así? ¿O el miedo y la fobia son cosas parecidas? O no sé cómo decirlo, como más similares. Sí. Yo creo que son diferentes, pero... Claro. Bueno, aquí lo que intentaba era diferenciar lo que yo llamaba así de forma muy... porque intentaba no meterme en cuestiones terminológicas, y sobre todo no invadir otros ámbitos que yo no domino, pero hablaba del miedo normal. El miedo normal sería una especie de alarma que te avisa de que hay un peligro y te hace hacer algo, llamar a la policía o salir con la escopeta o lo que sea, ¿no? Ese sería el miedo normal, que es un miedo que tiene un sentido. Y luego el miedo patológico es cuando esa alarma se desarreglaría y lo que haría sería pues sonar demasiado pronto, sonar demasiado fuerte, y luego no apagarse cuando tú le dices que se apague. Entonces lo que hace es paralizarte, impedir hacer algo. Pero el primer miedo es importante porque nos informa y nos motiva, el segundo no, es paralizante. A ese segundo yo le llamaba miedo patológico, pero ese patológico era una metáfora, porque la filosofía muchas veces se ha presentado como medicina del alma. Y yo estoy dentro del ámbito de la filosofía, y entonces dentro de este ámbito pues hablo como de medicina del alma y digo, hablo de miedo patológico y hay que curarlo. Pero evidentemente ese miedo patológico para mí es diferente de lo que es la pura fobia, ¿no? La fobia que creo que hay que tratar de otros modos, es decir, hay que tratar pues bueno, hay diferentes técnicas, ¿no? Ahí ya no me meto. Es un libro en el que yo no entro. He leído los típicos manuales de psicología del miedo, pero y me han interesado muchísimo, y en algún momento a lo mejor pues a lo mejor los necesito, pero la verdad es que en este libro no quería entrar en ese ámbito. Entonces hablo sí de miedo patológico, pero no en el sentido técnico de fobia. Bueno, tenemos que ir acabando. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Bernat y Elena, y todos los que nos habéis acompañado esta tarde. Ha sido una tarde estupenda y muchísimos amigos que nos siguen a través de las redes y que han estado muy interesados. El libro está aquí, Una filosofía del miedo. Y yo, por último, me gustaría hacerte una pregunta. Después de todo esto que se ha vivido con la pandemia, y es el tema que más os han preguntado, ¿no? ¿Cuáles son los miedos residuales que nos han quedado y que si se pueden curar o no? Sí. Bueno,
a mí cuando me han, o sea, últimamente que me han entrevistado más y así, siempre intento no hablar como experto, ¿no? Porque no me gusta esa figura del experto y no me considero un experto del miedo. Me considero alguien que sabe un poquito de filosofía y literatura y que ha intentado pues utilizar esas herramientas para hablar sobre esta cuestión. Entonces no me gusta dar fórmulas o hacer diagnósticos sociales, pero a mí me parece que un poquito en la línea de Naomi Klein y la terapia del shock, me parece que tanto la crisis económica del 2008 como esta pandemia es como si alguien hubiese apagado las luces y un ratito y nos hubiesen robado lo que había en la casa y han vuelto a encender las luces. Me parece que el problema, evidentemente hay un problema directo, ¿no?, con la pandemia, pero el problema casi es que aprovechando la pandemia, la crisis económica, se nos ha impuesto un cambio de paradigma socioeconómico de corte pues ultraliberal que además está provocando una reacción de corte ultraderechista, que no es exactamente lo mismo, y eso me parece que es el peligro. Eso, yo le tengo más miedo a eso que a lo otro, que ya lo ha pasado también. Bueno, muchísimas gracias, es un gran placer y desde luego es un libro muy recomendable. Muchas gracias, Bernat.